Muy buenas tardes, ya voy a empezar a caer la noche entre un rato. Gracias por reunirnos y hablar un poco de esa celebración hinduista que se conoce como Maha Shivaratri. Shivaratri es la noche del Señor Shiva y Maha, gran, la gran noche del Señor Shiva. Una ceremonia donde muchas personas en algunos lugares del mundo donde se practica el hinduismo se reúnen. La idea es pasar la noche en ayuno y sin comer y sin dormir, en una posición sentada, así como el Señor Shiva, meditativa. Y cuando uno ve no voy a decir la publicidad, la información que se da por las redes, todos o muchos esperan esa noche como una noche de iluminación, como una noche donde vas a adquirir una nueva conciencia y tu vida va a cambiar. Esa es parte del problema. Yo siempre destacando problemas. Cuando se ve algo tan sagrado como el Señor Shiva, como la noche del Señor Shiva, desde una óptica facilista e inmediata. El Shivaratri tiene una connotación que voy a compartirles ahora y es algo realmente sagrado, pero no marca un evento, marca algo que tiene que ocurrir siempre. Es un recordatorio de lo que constantemente debemos vivir. ¿Ok? No es un día especial, si bien corresponde a la luna nueva. Ustedes saben que el calendario hinduista se centra por los ciclos lunares, y entre lo que sería para el occidental febrero-marzo hay una luna nueva, y eso corresponde hoy, 15 de febrero de 2026. Y sí, es una fecha que está asignada anualmente, pero repito, no es un evento que la gente tiene que aprovechar, es un evento que nos tiene que venir a recordar algo, que es algo, vamos a conversar. Lo primero, tenemos que recordar quién es el Señor Shiva. ¿Okay? Es un Dios, dentro de mi enseñanza, una de las personalidades de Dios, que se caracteriza como un Dios, ¿okay? Separado al parecer de todos los demás, que rige el universo. Es el rector. También es el Dios de la destrucción, una destrucción entendida como necesaria para seguir avanzando, porque si uno se queda con las estructuras iguales que siempre, uno no va a avanzar. Uno tiene que destruir las estructuras, sobre todo las internas, que uno viene trayendo para inventar nuevas estructuras y salir. Estructura de pensamiento, estructura de sentimiento, estructura energética, estructura física, estructura álmica. Todas las estructuras tienen que cambiar, tienen que destruirse, y esa destrucción da paso a nuevas. Repito, ese es el principio básico de la evolución. ¿Okay? Entonces, ese Dios de la destrucción, ese Dios que rige el universo. ¿Cómo es que la destrucción rige el universo? Mire, si ustedes ven cómo avanza el universo, desde la misma naturaleza hasta los planetas, cada paso hacia adelante hay una destrucción que se deja atrás. La semilla se tiene que destruir para dar paso a la planta, y después la planta, y después las flores. Una flor se tiene que destruir para dar paso al fruto. El fruto se tiene que destruir para dar paso a la semilla. Un óvulo y un espermatozoide se tienen que destruir para dar paso a un feto. ¿Okay? Todo avance en la naturaleza implica una destrucción, todo. ¿Okay? Y cuando nosotros avanzamos, la destrucción es interna, ¿okay? De cosas que nos están estancando. Ese es el Señor Shiva. Y digo que es el Señor Shiva porque todo lo que dije anteriormente sale de una enseñanza que Él encarna. Cuando uno es devoto del Señor Shiva, cuando uno empieza a aprender el Señor Shiva, lo que aprende son las enseñanzas. Y precisamente las enseñanzas, eso es lo que persigue.
todos esos conceptos que nosotros los internalicemos, que hay que operar en la vida, que hay que adoptar en la vida de diferentes maneras. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el Señor Shiva. Pero también en un camino de crecimiento espiritual, el Señor Shiva es esa primera instancia. Cuando tú quieres empezar a trascender tu terrenalidad, tú te tienes que enfrentar a la enseñanza del Señor Shiva. Yo siempre digo enfrentar al Señor Shiva, porque adoptar la enseñanza que Él encarna es una lucha. Por eso uso la palabra enfrentar. Tú tienes que adoptar las enseñanzas que el Señor Shiva te da. Y cuando la empiezas a adoptar, tú comienzas a abandonar algunos aspectos internos, sobre todo, de tu terrenalidad, las empiezas a cambiar. Eso implica que destruyes aspectos anteriores para adoptar unos nuevos, y así comienzas a ser espiritual. Repito, así se comienza a ser espiritual. El primero que te comienza a enseñar a ser espiritual es el Señor Shiva. Por eso el Señor Shiva se le llama el primer gurú, el gran gurú, el gurú verdadero, Sadguru, o sea, como ustedes lo quieran. Y es el símbolo de ese ser, de ese gurú, ¿okay? Que si es un gurú, esperemos que si es un gurú real, él tiene que transmitirte y enseñarte las enseñanzas del Señor Shiva para que tú te empieces a transformar con destrucción de algunos aspectos primero. Entonces, el gran gurú, ¿cómo se entiende la palabra gurú? Gurú es el destructor de la oscuridad, ¿no? Hay una oscuridad y él viene a destruirla. Por lo tanto, sale la luz. Ese es el concepto general que se maneja. Sale la luz. Esto es hermoso porque cuando uno entiende la importancia de la palabra gurú, y no solo la importancia de la palabra gurú, sino la importancia de un gurú en tu vida, entiendes que en realidad tú vives en una oscuridad. Sí, la visión muy mental, la visión muy inclusive emocional de nuestra existencia terrenal es oscuridad. ¿Por qué es oscuridad? Porque no nos lleva a la luz espiritual, porque no ilumina nuestra espiritualidad. La mayoría de los aspectos de la forma de ver la vida terrenalmente, desde nuestra lógica, desde nuestro discernimiento, desde nuestras razones, desde nuestras conductas, no iluminan la vida de una luz espiritual. ¿Okay? Por lo tanto, estamos en oscuridad. Cuando tú empiezas a adoptar lo que el Señor Shiva te dice, lo que tu gurú te dice, de alguna manera como representación del Señor Shiva, pues tu vida se empieza a iluminar. ¿Con qué? Con ese discernimiento espiritual. Tú empiezas a ver la vida espiritual. Oh, ¿qué más iluminación quieres? Empiezas a entender lo que pasa en el mundo desde la espiritualidad. Por eso se dice que tu gurú, o el Señor Shiva, te destruye la oscuridad y te empieza a dar claridad. Entonces, mantengamos por un momento esto que estoy diciendo porque me va a servir para el Shivaratri, para lo que significa. Podemos estar viviendo en una oscuridad, ¿ok? Y de repente aparece una luz que empieza a iluminar. Luna nueva. ¿Qué es la luna nueva? Una noche con luna nueva. Una noche donde tú ves al cielo y no hay luna. No se ve. Tienes las estrellas, digamos. Pero no hay luna. Sí hay. En la luna nueva hay luna. Lo que pasa es que no la ves. ¿Por qué? Porque tú ves el cielo, probablemente la luna está allí, ¿ok? Pero está en una posición donde no te llega la luz del sol. Mejor dicho, está en una posición donde el sol no la ilumina para que te llegue el reflejo. Igual que la luna llena es aquella que el sol está en una posición que la ilumina completa y tú la ves. La luna nueva está allí, pero está en una posición que no la ilumina el sol. Y parece que no hay luna, pero sí hay. Dentro de la parte védica, la luna tiene un significado importante.
La luna son nuestros sentimientos. ¿Okay? Y empezamos a atar cabos para la metáfora. Estamos hablando de una noche donde, siendo seres emocionales, no nos percatamos de ello. ¿Okay? Podemos vivir con emociones descontroladas, vamos a decir así, no controladas. No controladas porque no las identificamos, porque estamos de noche. Eso representa una noche con luna nueva. ¿Okay? La noche puede ser situaciones de vida complicadas. La luna nueva es todo un mundo emocional que sostiene esa oscuridad. Eso quiere decir que sostiene esos problemas. ¿Okay? Y todo parece negro. El tema de la luna también se tiene que conjugarlo, ese efecto de estar descontrolados. Hay muchos, un científico, pero hay muchos que están estudiando el efecto de la luna, no solo en la marea, que efectivamente, en la marea digo del planeta, sino en nuestra marea emocional. ¿Sí? Y algunos han detectado un ciclo emocional, ¿no? Y la luna nueva es ciclo emocional que los científicos relacionan con neurotransmisores. ¿Okay? Yo pudiera relacionar con nuestras energías, nuestros chakras, pero no importa, me quedo con la parte científica. Y algunos científicos dicen que precisamente en luna nueva, en esos momentos donde tu vida parece oscura, que no puedes controlar nada porque no distingues, no reconoces, es la palabra correcta, porque estás actuando de una manera emocional, así, de esa manera. Dicen que esa luna condiciona acetilcolina como neurotransmisor, y eso te produce estar mucho más sensible, ¿okay? Mucho más receptivo emocionalmente, pero inestable. Entonces, a nivel de neurotransmisores, cuestión que deben verificar ustedes a nivel científico, la acetilcolina lo que te hace ser más sensible, receptivo, pero inestable, está más presente en luna nueva. Cuando empieza a ser luna creciente, que es donde el señor Shiva te saca, parece que está asociado con la serotonina, ¿okay? Un poco más de calma. Entonces sí, la luna también afecta en ese sentido. Pero bueno, entonces, ¿por qué tenemos al señor Shiva si naturalmente vamos a salir de esos ciclos? Es para que esos ciclos no nos afecten, para que la luna nueva no sea tan complicada. ¿Okay? O algo complicado en tu vida, algo que no pareces poder controlar, con enseñanza espiritual lo puedes empezar a manejar. Entonces, ¿cuándo parece mucho más útil una enseñanza espiritual en luna nueva? ¿Okay? Y en luna menguante también, porque parece que estamos más a la defensiva. ¿Okay? Pero yo creo que estar a la defensiva es malo, definitivamente, sobre todo si es sin razón, que generalmente pasa, pero no es tan extraña, la podemos reconocer. Cuando estamos sensibles e inestables, yo creo que eso daña más, ¿okay? Porque entonces no sabes qué hacer, y eso es luna nueva. Después de esta noche del Shivaratri, empieza una luna creciente. La luna se empieza a iluminar. Tus sentimientos se empiezan a iluminar. Y va avanzando hacia una luna llena. Eso es lo que hace un gurú. El gurú identifica que en tus problemas tienes un torbellino de emociones que oscurecen toda tu vida. Y el señor Shiva, o tu gurú, lo que hace es empezar a iluminar esas emociones para empezar a reconocer y empezar a posteriori a sanarla. En la luna nueva no puedes sanar emoción,
Porque al igual que la luna, no las ves. No las ves. Cuando se hace la celebración de esta noche, todo el mundo se congrega en lugares para celebrar la noche del Señor Shiva. En realidad lo que se celebra es la existencia del gurú en tu vida, que sabe que en tus noches más profundas va a llegar un momento en que el gurú va a empezar a iluminar. Por eso el Señor Shiva tiene la luna creciente como símbolo, porque es pasar de una luna nueva, oscura, a una luna que se empieza a iluminar poco a poco. ¿Qué tienes que hacer? Esperar al Señor Shiva, estar con tu gurú, con la certeza de que a pesar de que la noche es muy profunda, si tú permaneces allí, si tú estás allí, si tú estás con Él, Él va a hacer que tus oscuridades se iluminen. El Mahashivaratri es, para mí, el recordatorio, repito, de lo que significa realmente un gurú. Es, repito nuevamente, esa noche iluminada que gracias a tu gurú empieza a tener luz. Y cuando tú empiezas a aclarar a Chandra, a la luna, a pesar de que vivas en la noche, lo de alrededor empieza a verse. ¿Quién ha estado en el monte? La luna llena se agradece, ¿verdad? Porque una luna llena te puede iluminar un camino. A lo mejor el sol más, pero es que no siempre tenemos sol en nuestras vidas. Nos interesa la luna cuando el sol no está. Nos interesa la luna cuando la noche en nuestras vidas llega. Nos interesa el gurú cuando reconocemos que tenemos situaciones en la vida que no sabemos resolver. Y nos interesa el gurú, nos interesa el Señor Shiva, no como una medicina que se toma, porque sabemos que el Shivaratri es el inicio de algo. Por eso una celebración como esta no se toma como un hito en la iluminación. Anoche estuve sin comer, estuve despierto y hoy, cuando sale el sol, ya estoy iluminado. No, ojalá fuera así. Ojalá fuera así. ¿Ok? Es un recordatorio. Ahora pregunto, ¿cuántas veces ustedes, discípulos, no han estado con su luna nueva? ¿Cuántas veces ustedes, discípulos, no han estado en sus propios Mahashivaratri? No puedo desmeritar una celebración tan hermosa, pero a lo mejor es una celebración puntual para quien no tiene un gurú. Perdón, para quien no es discípulo. Porque si hablamos de celebración de algo tan hermoso como hoy, los discípulos lo celebran todos los días. La noche oscura que ilumina el gurú son todas. No hay una celebración particular del día tal, del mes tal, dentro del calendario hinduista. O sea, está bien para recordar, está bien para esa enseñanza, está bien para que volvamos a ser conscientes la necesidad de un gurú, la necesidad del Señor Shiva, la necesidad de la enseñanza del Señor Shiva, que en el caso de las personas se las da su gurú. Porque generalmente se vive. Si de verdad eres discípulo, y hago la acotación, no es que si tienes un gurú, porque muchas personas dicen que tienen un gurú, pero nunca se portan como discípulos. Entonces lo correcto es,
Si de verdad eres un discípulo, pudiera celebrar todos los días el Mahashivaratri. Cuando estás en problemas, probablemente recordando alguna enseñanza aprendida de tu gurú, si te ilumina un poquito la noche. A lo mejor no sale el sol, ¿qué? Pero a lo mejor se te ilumina esa noche. Eureka. Ahí cada quien podría decir feliz Mahashivaratri. Eso es parte de honrar a tu gurú. La celebración constante en tu vida de los Shivaratri, de todos los 365 días del año. En el caso de ustedes, y probablemente de otros discípulos de otros maestros espirituales, en el caso de ustedes, a lo mejor ustedes han visto muchos Shivaratri en su gurú tratando de enseñar a otras personas. Y ante una simple explicación, ustedes ven que una persona que a lo mejor ni siquiera es discípula, la persona de repente dice, wow, una palabra a veces es suficiente para sanar. Y sanar es empezar a iluminar esa luna oscura, esos sentimientos oscuros, complicados, para que el camino de tu vida empiece a clarear. Esta es la enseñanza que les puedo dar hoy del Mahashivaratri. Claro que hay que celebrarlo, claro que hay que recordarlo como celebración. Repito, en el caso de ustedes tienen la fortuna de poder celebrarlo cualquier día. Porque si ustedes permanecen allí con su gurú, la luna se les ilumina cuando está más oscura.